La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Alfonso Reyes y la inteligencia michoacana, hacia la universalidad de la ciencia y la cultura mexicanas, 1909-1959. Es el tiempo en que justamente Alfonso Reyes empieza a conocer a michoacanos distinguidos. Con ellos va a caminar en el tiempo y en el espacio. Con ellos va a construir justamente lo que México necesitaba, sus instituciones. Eran estos hombres verdaderos constructores de grandes instituciones de la cultura y de la educación mexicanas. Eso es el gran trabajo que hicieron estos michoacanos, incluidos dos presidentes de la República, don Pascual Ortiz Rubio y el general Lázaro Cárdenas, pero también eminentes médicos como el doctor Ignacio Chávez, como hacendistas, etcétera, que se unen justamente en esta tarea, como el título de este libro lo señala, hacia la universalidad de la ciencia y la cultura mexicana. No se conformaban con hacer cualquier cosa, ni cualquier ocurrencia. Se trataba de hacer grandes instituciones que sirvieran para todos los mexicanos. Como en su momento Alfonso Reyes, construyendo y creando el Colegio de México, como Chávez con el Instituto Nacional de Cardiología, como muchos otros en la Secretaría de Hacienda, como también abogados eminentes y grandes internacionalistas como Alfonso García Robles, muy amigo de don Alfonso y nuestro primer Premio Nobel de la Paz. Todos ellos querían construir ese México moderno, que no solamente estuviéramos satisfechos los mexicanos, sino que también se viera que esa inteligencia daba al mundo algo de lo que tenemos nosotros. Y esa es la gran apuesta de esa inteligencia michoacana. Eso es lo que querían este grupo de michoacanos, que indudablemente tenían que hacer cosas muy importantes para el país, porque el país es grande, y eso es lo que querían ellos decirle a los mexicanos y al mundo. Entonces, en estas páginas de Alfonso Reyes y la inteligencia michoacana, hay indudablemente muchas fotografías, hay también ediciones muy importantes. Por ejemplo, aquí está una fotografía que es verdaderamente histórica, cuando está un rector de la Universidad Michoacana celebrando y conmemorando un acto muy importante en donde va a ir Alfonso Reyes, y también algo que es muy importante para México, la llegada del exilio español y cómo ese exilio hace que la ciencia y la cultura se nutran. Por eso es muy importante los exilios aquí en México. Y el español en México en esos años fue, como ustedes lo saben, muy importante, porque sus huellas todavía las tenemos muy presentes. Aquí también está otra fotografía que es muy importante, porque es cuando se le da un premio muy importante a don Alfonso de manos del presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. Entonces, es un libro que ustedes pueden disfrutar, ¿verdad?, con sus anexos. Aquí tenemos esta fotografía que ustedes ya se imaginarán, porque también fue nuestro rector. Es nada menos que el maestro Ignacio Chávez. Bueno, pues todos estos hombres, todos estos michoacanos, que solamente estoy mencionando algunos de ellos, pero hay decenas de michoacanos que con Alfonso Reyes, vuelvo a señalarles, se preocuparon por crear instituciones, sobre todo dejar esa constancia a los mexicanos que sí se pueden hacer cosas maravillosas, que no es irreal, que no es utópico el esfuerzo de mexicanos, que pueden y se crean instituciones, que solamente será el tiempo quizás el que los deshaga, pero indudablemente ahí tenemos sus obras maestras para todos los mexicanos.
Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.